Bueno, pues después de anunciarlo en Twitter y meses después del último vídeo, vengo a contaros otra historia. Y esta tiene que ver con el trabajo de máster del chaval que estoy dirigiendo desde hace ya algunos meses. La historia es intentar explicar o intentar explorar la relación entre los niveles de amilasa salival y la preferencia por distintas comidas o distintos grupos de comidas o comidas con ciertos atributos, principalmente hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque la amilasa salival es el primer agente, es el responsable number one de los primeros pasos de la digestión de los carbohidratos. Es el primer encargado de romper los enlaces de, mm, del almidón para que la digestión y la absorción sea después mucho más sencilla. Entonces, a mí se me ocurrió la idea de que podría ser que los niveles de amilasa en la saliva estuvieran relacionados con preferencia por estas comidas, en tanto que me imaginaba que a mayor número de amilasa, mayor preferencia. Como medimos esto fue muy sencillo, utilizando en el otro vídeo la lista de comida que adaptamos. Bueno, pues ahí había comidas que tenían todas las características que necesitamos, ricas en almidón, sin azúcar, sin grasas, ricas en azúcar, sin excesivo almidón, sin grasas, y luego comidas, alimentos que no tuvieran cero hidratos de carbono, cero azúcar, etcétera. Entonces, con esta lista, al analizar los resultados, la dividimos en cuatro categorías. Alimentos ricos en almidón, como por ejemplo, y bajos en azúcar, obviamente, como podría ser el arroz. Luego alimentos altos en azúcar, pero bajos en almidón, como las golosinas. Luego alimentos con alto índice glicémico y con alimentos con alta carga glucémica. Bien, no voy a entrar en detalles de explicar qué es el índice glicémico y qué es la carga glicémica y tal, porque Internet es vasto y amplio y seguro que podéis encontrar información mucho más acertada de la que yo os puedo explicar. En fin, volviendo al tema. Recogimos muestras de saliva de los participantes que rellenaron el inventario que os acordáis del anterior vídeo, en el que tenían que indicar cuántas veces tenían craving por determinadas comidas y cuántas veces cedían a ese craving de la misma lista de comidas. Lo que hicimos fue contar esas dos escalas, subjetiva y conductual, como preferencia y llamar la preferencia subjetiva y a la preferencia conductual. La idea era que debido a las propiedades enzimáticas, o sea, a las propiedades de la enzima, eh, los niveles de esta misma correlacionarían o predirían mejor la preferencia conductual, que es la que digamos, pondría a trabajar a esta enzima. Porque si no comes, la enzima no digiere, entonces no hay más tutía. Tomamos además medidas de bueno, peso, altura, edad, por supuesto, sexo y circunferencia de cuello, antebrazo, muñeca, cintura, cadera, muslo, etcétera, para poder estimar diferentes variables de composición corporal, como porcentaje de grasa, adiposidad, índice, o sea, ratio cadera-altura. Y antes de que os echéis encima, ya lo sé que estas medidas distan mucho de ser perfectas, pero era simplemente una idea y en base a que no tenemos instrumentación como cámaras metabólicas o DEXAs, pues vamos a probar. Yo la suelto y si cuela, cuela, y si no, me la pela. Salió totalmente lo opuesto a lo que habíamos predicho. La relación entre la amilasa salival y la preferencia, tanto subjetiva como conductual, era inversa, y en aquellas ocasiones en las que era significativa, no era con la comida, con los alimentos con más cantidad de hidratos de carbono, de almidón, sino con más cantidad de azúcar y con el índice glicémico más alto. Aparte, encontramos también una relación entre los niveles basales de amilasa en la saliva y la ratio altura-cadera
y el índice de adiposidad, pero solo en mujeres, en hombres no, en hombres ninguno. Siempre mucho más difícil explicar cosas que no te esperas. Es, no voy a decir sencillo, pero más llevadero cuando la hipótesis que tú barajas se confirma con tus resultados, porque tienes todo un proceso mental detrás, tienes, digamos, una idea de qué podría pasar y entonces cuando obtienes esos resultados los explicas para encajarlos con el modelo que tienes, pero cuando obtienes unos resultados que no esperas, no sabes por dónde cogerlos al principio y es mucho más difícil y la labor de documentación, de investigación, la literatura es enorme porque eh, andas un poco que no sabes por dónde tirar. Pero te pones y encuentras a un grupo que propone una historia, encuentras otro paper que demuestra que esta cosa y poquito a poco vas escribiendo y vas viendo que, ostras, pues a lo mejor esto no, no lo esperaba, pero tiene sentido. Y dos de los artículos que más me han ayudado para intentar hilar toda esta idea y para dar sentido a esta idea y poder venderla, es primero uno que demuestra que la gente que tiene menos amilasa en saliva tiene más riesgo de padecer diabetes tipo 2 e intolerancia a la insulina. Y esto es porque la gente que tiene más amilasa está más adaptada a los hidratos de carbono. Los digiere más fácilmente y controla el nivel de glucosa en sangre de manera mucho más eficiente. Mientras que la gente que tiene poca amilasa se tiene que esforzar mucho más y digamos que no está tan preparada para lidiar con ese nutriente. Y el segundo artículo es más antiguo, pero también bastante reciente, de 2014, lo publicó el grupo de Falchi y se demuestra por primera vez que el gen que codifica para la enzima amilasa, ya sea salival o pancreática, tiene que ver con el riesgo de padecer obesidad. En concreto, demuestran que un menor número de copias de este gen predispone a desarrollar obesidad. Lo ven así tanto en individuos como en sociedades enteras. Cuando comienza la agricultura y la población emigra, la adaptación de la dieta fuerza unas mutaciones y unos polimorfismos que hacen que ahora mismo en determinadas partes del mundo sociedades que están adaptadas a la agricultura y a alimentación alta en carbohidratos durante siglos y siglos y siglos tienen un número de copias de este gen mayor para poder lidiar mejor con este tipo de dieta y los más occidentales, cazadores europeos, tienen por lo general menor número de copias de este gen, lo cual nos predispone a desarrollar obesidad más fácilmente. Ahora bien, la obesidad no lo tengo que explicar aquí, pero es un trastorno multifactorial, complejísimo, en el cual sí, la genética tiene algo que ver, pero también tienen que ver de manera muy significativa el balance hormonal, el consumo energético, la actividad física, el sistema inmune, el estrés, el ambiente obesogénico, la microbiota, es decir, muchísimas cosas. Pero si tienes determinados genes, digamos que tienes más papeletas. Y parece ser que una de las papeletas ganadoras es un número bajo de copias del gen de la amilasa. A partir de este estudio pues, se ha replicado y se ha visto que efectivamente la gente con menor número de copias de este gen pues, tiende a tener mayor índice de masa corporal, tiende a tener más obesidad y tal. Sin embargo, lo que no se explica es el paso intermedio, es decir, como acabo de mencionar, la obesidad tiene muchos factores dentro de su etiología y decir que tienes determinado gen no es causa suficiente para explicar un fenotipo como es la obesidad o el aprendizaje de determinados hábitos, como puede ser el consumo de comida no saludable en exceso.
Sin embargo, y esto es lo que a mí más me emociona de todo esto, es que los resultados que nosotros obtenemos con la amilasa explican bien, digamos, parte podrían explicar parte de este salto. ¿Por qué? Vamos a intentar explicarlo. Una de las cosas que demuestran en el paper del gen de la amilasa es que el número de copias está directamente relacionado a la cantidad de amilasa en saliva que se tiene. Es decir, tienes menos copias, tienes menos amilasa en saliva. Punto. Tienes más copias, tienes más. Así es. Nosotros encontramos que la amilasa predice de forma inversa la preferencia por estas comidas, por estos alimentos. Esto quiere decir que cuanta más amilasa tengas en saliva, menos va a ser tu preferencia por estos alimentos. Y cuanta menos amilasa tengas, más va a ser la preferencia. Y esa es una cosa importante que no he mencionado. Lo encontramos para ambos parámetros, tanto subjetivo como conductual. Dejando a un lado la preferencia subjetiva, si asumimos que la preferencia conductual es un indicador, un estimador del consumo, tener baja amilasa en la saliva aumenta la probabilidad o digamos que empuja de manera significativa a buscar y consumir este tipo de alimentos. Lo cual tiene mucho sentido si se atiende a dos factores. El primero, que estos alimentos, o sea, generalmente comidas altas en azúcar con alto índice glicémico, hay bastantes publicaciones que demuestran que tienen propiedades obesogénicas que se consumen en exceso y de forma crónica, pues pueden favorecer la aparición de obesidad. Y el segundo factor es que si tienes bajas amilasa salival, tienes un número menor de copias del gen de la amilasa, lo cual se ha relacionado con la obesidad. Entonces, lo que yo propongo aquí es que, en parte, estos resultados podrían explicar ese gap, digamos, ese hueco, esa falta de evidencia entre por qué el gen, las copias bajas de este gen predisponen a la obesidad. Pudiera ser porque esta copia de baja implica baja amilasa en la saliva y la amilasa en la saliva implica mayor preferencia, baja amilasa en la saliva implica mayor preferencia por alimentos y comidas con propiedades engordantes mayores que otros alimentos. Y básicamente, pues nada, eso es. Ahora estoy terminando de redactar la discusión del primer borrador y hoy será mi jefe de vacaciones, así que igual se lo imprimo y se lo paso en plan, para que leas algo en vacaciones así interesante. Pero bueno, bien, contento porque siempre está guay tener resultados que sean dignos de publicar, al menos yo creo que son interesantes y pueden ganar una publicación. Y segundo, porque, joder, de repente te das cuenta de que puedes estar una idea que se te ocurrió así de repente, que no sea simplemente una idea de olla que se te pasó por la cabeza para que un chaval hiciera su tesis de máster. Así que contento y bien. Ya veremos por dónde va esto. Y nada, intentaré manteneros informados. Decir, con respecto al otro artículo, que ya se terminó de escribir, que efectivamente vimos que la lista de alimentos se replican, que el craving por la comida parece ser que sí se puede diferenciar en distintas categorías, y que ocurre también en Alemania, en la misma forma en la que ocurre en España, en la que ocurre en Reino Unido y en la que ocurre en Estados Unidos. Así que nada, bueno, la batalla para la publicación está siendo dura, pero bien, no nos rendiremos. Y nada, espero que os haya parecido interesante. Si tenéis alguna duda o queréis comentar alguna cosa o que explique en más detalle algún aspecto del estudio, dejad un comentario ahí abajo. Y nada, como siempre, y si queréis, nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias.